El doctor Armando Alducín decía que siempre tenemos que evaluar las doctrinas o las corrientes de pensamiento que ofrezcan una mejor propuesta interpretativa y ver cuál es el que tiene más peso teológico, cuál es el que tiene más peso bíblico. Yo creo que el argumento endeble de Apocalipsis 3:10, cuando Cristo le dice a la iglesia que la va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación, no es un sinónimo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque recordemos que el Estado de Israel, cuando estaba en Egipto, mientras los azotaban las plagas, Israel se seguía manteniendo ahí dentro de Egipto sin que éstas los dañaran. Lo mismo el arca en los tiempos de Noé. El arca que simboliza a la iglesia sigue estando ahí. Entonces yo no encuentro versículos bíblicos que enseñen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Armando Alducín cita 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 de que Cristo nos guarda del gran día de la ira, pero también no es lo mismo el día de la ira que la gran tribulación. Los 22 capítulos del libro de Apocalipsis claramente te enmarcan que El doctor Armando Alducín decía que siempre tenemos que evaluar las doctrinas o las corrientes de pensamiento que ofrezcan una mejor propuesta interpretativa y ver cuál es el que tiene más peso teológico, cuál es el que tiene más peso bíblico. Yo creo que el argumento endeble de Apocalipsis 3:10, cuando Cristo le dice a la iglesia que la va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación, no es un sinónimo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque recordemos que el Estado de Israel, cuando estaba en Egipto, mientras los azotaban las plagas, Israel se seguía manteniendo ahí dentro de Egipto sin que éstas los dañaran. Lo mismo el arca en los tiempos de Noé. El arca que simboliza a la iglesia sigue estando ahí. Entonces yo no encuentro versículos bíblicos que enseñen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Armando Alducín cita 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 de que Cristo nos guarda del gran día de la ira, pero también no es lo mismo el día de la ira que la gran tribulación. Los 22 capítulos del libro de Apocalipsis claramente te enmarcan que los santos siempre están y aparecen en escena. Apocalipsis 13:7, por ejemplo, o en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando habla de la caída de Babilonia, dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que el pueblo de Dios estaba ahí, pueblo mío. Y primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, entonces se está refiriendo precisamente a la iglesia. Apocalipsis 18:4. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, pasa que algunos pastores tienen miedo de pasar la gran tribulación y a veces le imponen al texto cargas que estos no tienen, pero es por miedo, por superstición. Algunos se enojan también, muchos tienen dilemas intelectuales, dilemas teológicos. Algunos capaz que creen en el dispensacionalismo y bueno, crees como ellos, ya te quieren dar raje. Pero bueno, ahí está Apocalipsis 7:14 que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y encima están vestidos con vestiduras blancas porque son dignos, dice. Y eso es inherente a la iglesia, como lo dijo Cristo en Apocalipsis 3:4 y 5 a la iglesia en Sardis. Entonces, lamentablemente, bueno, Apocalipsis 7, verso 14, se mantiene indeleble e imperante. No hay con qué darle a ese texto.